conocí a Isabella en el primer día de clases de la preparatoria. Su sonrisa radiante y su forma relajada de ser me conquistaron al instante. Nos volvimos inseparables casi de inmediato, compartiendo todo, secretos, sueños y, sobre todo, las tardes en su casa después de la escuela. La primera vez que vi a su papá fue en una de esas ocasiones. Acababa de llegar del trabajo cuando entré en la sala con Isabella. Mi corazón pareció detenerse por un momento. No era solo guapo, con esa belleza madura que solo los hombres mayores logran tener, sino que había algo en sus ojos oscuros, su manera seria pero al mismo tiempo serena. Esta es Camila, papá, presentó Isabella casualmente, tirando su mochila en el sofá. Va a estudiar aquí hoy. Él extendió la mano, sonriendo de una forma que me pareció casi tímida. Mucho gusto, Camila. Soy Alejandro. El toque de su mano fue breve, pero suficiente para hacer que mis mejillas se sonrojaran intensamente. Creo que lo notó, porque su sonrisa se amplió antes de retirarse a la cocina. Mi papá es genial, ¿verdad?, comentó Isabella mientras arreglábamos nuestros materiales en la mesa. Desde que mi mamá nos dejó cuando yo tenía 10 años, él ha cuidado de todo solo. Nunca había pensado mucho en familias diferentes a la mía hasta ese momento. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Alejandro parecía llevar tanta responsabilidad con tanta ligereza. Las semanas se convirtieron en meses y luego en años, y mis visitas a la casa de Isabella se hicieron cada vez más frecuentes. Alejandro siempre estaba por ahí, preparando la cena, regando las plantas en el patio o simplemente en el sofá. Tenía esa presencia tranquila que parecía llenar los espacios de la casa sin ser invasiva. Una tarde, mientras Isabella estaba en el baño, Alejandro entró en la sala cargando 2 tazas de té, colocando una a mi lado. Su tono era casual, pero había algo en la manera en que sus ojos se encontraron con los míos que hizo que mi corazón acelerara. Gracias, murmuré, sintiendo el calor del té extenderse por mis manos. ¿Cómo estás, Camila?, preguntó sentándose en el sillón opuesto. Su voz tenía un tono suave, casi melódico. Conversamos por unos minutos sobre la universidad, libros y películas que me gustaban, y noté que él realmente escuchaba, no solo oía, sino que absorbía cada palabra con genuino interés. Cuando Isabella volvió, encontré su mirada curiosa sobre nosotros. ¿Qué pasa aquí?, bromeó sentándose a mi lado. Nada importante, respondí demasiado rápido, sintiendo mis mejillas sonrojarse de nuevo. Tu papá solo estaba siendo amable. Ella sonrió, pero pude ver una sombra de algo en su expresión, quizás confusión, quizás algo más profundo. En ese momento, traté de convencerme de que estaba imaginando cosas. «Ey, no me robes a mi amiga», dijo bromeando, mirando a Alejandro. «No, no», respondió él un poco incómodo, «ya me voy», y se levantó para hacer sus cosas en el patio. Los días siguientes fueron extraños. Él era el papá de mi mejor amiga, un hombre que ya cargaba tantas responsabilidades y cicatrices emocionales. Pero al mismo tiempo, no podía evitar la forma en que mi corazón latía con fuerza cada vez que lo veía. Una noche, después de pasar todo el día con Isabella, Alejandro nos llamó para cenar. Había preparado enchiladas, una de sus especialidades que aprendió a cocinar durante los años de vida solo. Mientras comíamos, contó historias divertidas sobre cuando Isabella era niña, cómo insistía en usar chanclas incluso en días lluviosos o cómo una vez trató de teñirse el cabello sola con marcadores. Isabella ponía los ojos en blanco, fingiendo estar avergonzada, pero podía ver el amor brillando en sus ojos. Era evidente cuánto lo admiraba, y eso solo me hacía sentir peor por nutrir sentimientos tan complicados. «Cocinas muy bien, Alejandro», lo elogié, tratando de mantener mi voz firme. Él sonrió, y esa sonrisa pareció iluminar toda la sala. Tuve que aprender. No es fácil criar a una hija solo, pero valió la pena. La forma en que miró a Isabella en ese momento fue suficiente para hacer que mi corazón se apretara. Quería desesperadamente ser digna de una mirada así,
llena de orgullo y ternura. Pero entonces, por un breve instante, sus ojos se volvieron hacia mí, y sentí como si pudiera ver a través de todas mis defensas. Desvié la mirada rápidamente, temiendo que pudiera ver algo que yo misma apenas entendía. En los días que siguieron, traté de alejarme un poco. Evitaba quedarme sola con Alejandro y buscaba pasar menos tiempo en la casa de Isabella. Pero eso solo hizo que ella comenzara a notar algo extraño. Camila, has estado un poco distante últimamente, comentó una tarde mientras chateábamos por celular. ¿Pasó algo? No, nada, respondí, sintiendo el peso de la mentira en mis palabras. Solo he estado ocupada. Bueno, si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Sí, acordé, pero no confiaba en mí misma para decir más. La verdad era que estaba ocultando algo que parecía imposible. ¿Cómo podría explicarle a mi mejor amiga que me estaba enamorando de él? Que cada vez que él sonreía para mí, sentía que mi mundo giraba. Una semana después, Isabella me invitó a una fiesta en su casa. Era solo un pequeño encuentro entre amigos, pero dudé en aceptar. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás el deseo de estar cerca de él de nuevo, me hizo decir que sí. Cuando llegué, la sala estaba llena de risas y música suave de fondo. Alejandro estaba en la cocina sirviendo bebidas para los invitados. Me vio entrar y me saludó con una sonrisa discreta. Mi corazón dio un salto, pero forcé una sonrisa educada y me uní a los demás. Durante la fiesta, traté de concentrarme en las conversaciones y en los juegos de mesa que jugábamos, pero mis ojos seguían volviendo a él. En un momento, cuando todos estaban distraídos, él se acercó a mí sosteniendo 2 copas. Parece que necesitas esto, dijo entregándome una, su voz baja, casi un susurro, y había algo en ella que me hizo querer derretir allí mismo. Gracias, murmuré, tomando un sorbo para disimular mi nerviosismo. ¿Está todo bien? Dudó por un momento, como si pensara cómo responder. En realidad, quería preguntarte, ¿has venido poco aquí últimamente? ¿Pasó algo? Sentí mi rostro calentarse. No, solo he estado muy ocupada estos días. Él me observó por un largo momento, sus ojos oscuros pareciendo escudriñar mi alma. Si necesitas hablar de cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo también. Esas palabras fueron como un golpe directo en mi pecho. Estaba siendo amable, claro, pero eso solo lo hacía todo más difícil. Sacudí la cabeza rápidamente y me alejé antes de que pudiera decir algo que me delatara. Más tarde, cuando la fiesta estaba terminando, me ofrecí para ayudar a limpiar el desorden. Isabella estaba ocupada charlando con algunos amigos, así que me quedé sola en la cocina con Alejandro. Cada movimiento que hacía doblar servilletas, arreglar platos parecía cargado de una energía que no podía ignorar. Camila, dijo de repente, deteniéndose en lo que hacía y volviéndose hacia mí. Sé que algo te molesta. Si es algo que yo hice. Lo interrumpí, quizás con más intensidad de la que pretendía. No hiciste nada malo. Es solo, complicado. Él frunció el ceño, claramente preocupado. ¿Complicado cómo? Respiré hondo, pero las palabras simplemente escaparon antes de que pudiera detenerlas. Me gustas, Alejandro. Más de lo que debería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me miró, sus ojos abiertos de sorpresa. Por un momento, pensé que gritaría o me echaría de allí. Pero entonces, para mi shock absoluto, suspiró profundamente y desvió la mirada. Camila, eres muy especial, dijo finalmente, su voz cargada de tristeza. Pero esto no funcionaría. Tenemos una gran diferencia de edad, lo sabes, ¿verdad? Asentí, sintiendo lágrimas formarse en mis ojos. Lo sé. Lo siento, no quería. Él interrumpió, colocando una mano gentil en mi hombro.
No necesitas disculparte. Pero necesitamos mantener esto entre nosotros. Acordé, tragando el nudo en mi garganta. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía que el dolor en mi pecho fuera menor. Cada vez que veía a Alejandro, sentía como si el aire entre nosotros estuviera cargado de algo no dicho. Era amable como siempre, pero había una nueva distancia en su mirada, una barrera invisible que había levantado para protegernos a todos, incluyendo a sí mismo. Isabella, por otro lado, parecía notar cada vez más mi ausencia emocional. «Estás rara», comentó una tarde. «Es como si estuvieras aquí pero al mismo tiempo no». «Estoy bien», mentí, forzando una sonrisa débil. «Solo cansada». Ella me miró por un largo momento, como si tratara de descifrar algún enigma escondido detrás de mis ojos. «Si algo te molesta, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Somos mejores amigas». Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. ¿Cómo podría decirle la verdad a la persona que confiaba tanto en mí? Sacudí la cabeza rápidamente. «No es nada, lo juro». Pero Isabella no pareció convencida. Frunció el ceño, pero pude sentir el peso de sus sospechas colgando sobre nosotros como una nube gris. Sabía que necesitaba mantener distancia de Alejandro, pero también sabía que eso sería imposible debido a mi amistad con Isabella. Al día siguiente, decidí tomar una decisión difícil, reducir mis visitas a la casa de Isabella. Inventé excusas, trabajos extras, compromisos familiares y comencé a evitar situaciones donde pudiera quedarme sola con Alejandro. Al principio, Isabella aceptó mis justificativas sin cuestionar, pero con el tiempo, su paciencia comenzó a agotarse. «Me estás evitando», dijo un día por mensaje. «No te estoy evitando», respondí. «Solo he estado ocupada». «Eso es tontería, Camila», replicó, su expresión seria por primera vez en mucho tiempo. «Somos mejores amigas desde hace años. Nunca has sido así antes». Tragué saliva, sintiendo el peso de la verdad presionando mi pecho. Quería contarlo todo, quería gritar la verdad y dejar que me odiara o me perdonara, cualquier cosa que fuera honesta, pero las palabras simplemente no salían. «Solo necesito un tiempo», murmuré finalmente, sabiendo lo vago e insuficiente que sonaba. Isabella me miró por un largo momento, sus ojos llenos de dolor y confusión. «Está bien», dijo finalmente, su voz fría. «Si es lo que quieres». Se alejó, y por primera vez en años, sentí el abismo entre nosotras crecer. Sabía que estaba arruinando nuestra amistad, pero no podía ver otra manera de lidiar con el caos dentro de mí. Los 15 días sin hablar con Isabella fueron una tortura silenciosa. Cada mensaje no respondido, cada intento frustrado de contacto era como un peso extra sobre mis hombros. Para nosotras que siempre habíamos sido inseparables, ese silencio parecía una eternidad. Sabía que había herido nuestra amistad de alguna forma, aunque ella no supiera la verdadera razón, y eso me consumía. Fue entonces cuando tomé una decisión impulsiva. Busqué en mi celular hasta encontrar el número de Alejandro. Estaba allí, guardado en mis contactos desde esa vez que Isabella necesitó usar mi teléfono para llamarlo cuando se quedó sin batería. En ese momento parecía algo tan trivial, pero ahora ese número representaba una conexión peligrosa y quizás mi única oportunidad de entender qué estaba pasando. Con manos temblorosas, envié un mensaje corto: «Alejandro, sé que puede parecer extraño que te mande mensaje, pero necesito hablar. Arruiné todo con Isabella y siento que estoy perdiendo el piso. ¿Tienes tiempo para que conversemos?». Esperé ansiosamente por una respuesta, cada minuto pareciendo una hora. Cuando finalmente apareció el aviso de mensaje en la pantalla, sentí mi corazón acelerarse. «Claro, Camila. Sé lo cercanas que son y debe estar siendo difícil para ti. Isabella va a pasar el día fuera mañana. ¿Por qué no vienes a casa? Podemos hablar con calma». Al día siguiente, caminé hasta la casa de Isabella con el estómago revuelto.
Sabía que esa visita era riesgosa, quizás la cosa más irresponsable que había hecho, pero también sabía que necesitaba sacar todo lo que tenía guardado dentro de mí. Cuando Alejandro abrió la puerta, parecía diferente, su expresión una mezcla de preocupación que no podía identificar. Me invitó a entrar y nos sentamos en la sala, donde tantas memorias se habían construido a lo largo de los años. Entonces, comenzó, su voz suave, ¿qué está pasando? Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos. Yo, arruiné todo con Isabella. Dejó de hablarme y sé que es mi culpa. Estoy tratando de arreglarlo, pero todo está tan confuso. Él me observó atentamente, sus ojos llenos de compasión. Sabes que Isabella te quiere mucho. Sea lo que sea, estoy seguro de que lo superará. Y también quería pedirte disculpas por ese día, dije. No tienes por qué disculparte. Sabes, sería fácil enamorarse de ti. Eres realmente encantadora. Pero sabes, siempre he tratado de ser un buen ejemplo aquí en casa, dijo Alejandro, la voz cargada de un peso que no podía descifrar completamente. Murmuré, absorbiendo sus palabras. Y también están nuestras diferencias, añadió, desviando la mirada por un breve instante. Suspiré, sintiendo mi corazón apretarse en el pecho. Lo entiendo. Realmente no quería lastimar a mi amiga, pero ya soy adulta. Quizás no me veas así, dije seria, mirándolo. Alejandro parpadeó unas veces, como ponderando lo que había dicho. Entonces, con un brillo indeciso en los ojos, respondió, sí, te veo. Pero entonces, cuestioné, tratando de entender sus hesitaciones, mi respiración contenida en expectativa. Él pasó la mano por su cabello, un gesto que delataba su inquietud. Es más porque, además de todo, no quiero arruinar la amistad de ustedes. Esas palabras, por más que las esperaba, aún dolieron. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Lo sé, susurré, y antes de que pudiera contenerme, lágrimas calientes comenzaron a rodar por mi rostro. Pero a veces los sentimientos ampliamente no obedecen a la lógica. Alejandro dudó, claramente tomado por sorpresa por mi franqueza. Abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpí antes de que pudiera retroceder. No puedo guardar esto más, confesé, mi voz entrecortada. Sé que nunca debería haber sentido esto, pero... Él suspiró profundamente y entonces, sin decir más, se acercó y me envolvió en un abrazo firme. Cerré los ojos y me permití sentir ese momento. Nos quedamos allí en silencio, mientras el peso de la situación colgaba sobre nosotros como una nube oscura. Pero a pesar de todo, su abrazo me hacía tanto bien, como si por un instante el mundo afuera dejara de existir. Quizás fue la vulnerabilidad en mi voz, la hesitación que escapó sin que pudiera contenerla. Quizás fue la forma en que nuestros cuerpos estaban cercanos, la electricidad tenue que nos envolvía, o la manera en que nuestras miradas se encontraron cuando finalmente se volvió para mirarme. Sus ojos, antes indescifrables, ahora tenían algo diferente, un brillo de incertidumbre. Sea lo que fuera, en ese momento parecía ceder. Veía la batalla interna librándose en su expresión, como si luchara contra lo que sentía, tratando de sostener lo que ya se escapaba entre sus dedos. Pero entonces, con un suspiro casi imperceptible, desistió de la resistencia. Sus manos cálidas y vacilantes encontraron mi rostro, y antes de que pudiera siquiera procesar lo que pasaba, sus labios tocaron los míos. El beso comenzó suave, casi tímido, como si estuviéramos probando los límites de lo inevitable. Pero pronto dio lugar a algo más intenso. Había urgencia, pero también cuidado, necesidad, pero también ternura. Cada respiración compartida era prueba de que aquello siempre había estado allí, esperando solo el momento adecuado para suceder. Por un breve instante, me permití olvidar todo. El mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Nada importaba más que ese momento, esa conexión. No necesitábamos palabras,
nuestros cuerpos hablaban por sí solos, nuestros corazones latían al unísono. No había dudas, no había miedos, solo la sensación abrumadora de pertenencia, como si fuéramos dos náufragos encontrando refugio uno en el otro. Llevaba un vestido ligero de algodón que se ajustaba suavemente a mis curvas, con tirantes delgados que dejaban ver mis hombros bronceados por el sol de la Ciudad de México, y sandalias de tacón bajo que realzaban mis piernas, con un lazo delicado atado alrededor del tobillo, agregando un toque juguetón. En ese abrazo, sentía como sus manos recorrían mi espalda con gentileza, y yo respondía con toques suaves en su cuello, explorando esa cercanía que tanto había anhelado, siempre con un respeto que mantenía todo en un plano de cariño profundo y no más allá. Estaba entregada, estaba feliz. Pero la realidad siempre encuentra una forma de traernos de vuelta. Cuando abrí los ojos, mis ojos se posaron en el reloj cerca de la mesita. La hora avanzaba demasiado rápido. Necesito irme ahora, antes de que Isabella llegue, dije, pero mi voz salió firme, aunque en un susurro cargado de urgencia. El nombre de ella colgó entre nosotros como un golpe silencioso, disipando la niebla de ese momento. En los días siguientes, nos mandábamos mensajes constantemente. No podía dejar de pensar en él, y quizás él en mí. Cada toque, cada mirada, cada palabra que había dicho ese día resonaba en mi mente como una melodía silenciosa. Era como si cada momento compartido estuviera grabado en mi piel, pulsando junto con mi corazón. No queríamos apresurar las cosas, pero la verdad era que ya habíamos ido demasiado lejos. Quería contarle todo a mi amiga, pero ni siquiera teníamos certeza de lo que sentíamos aún. Quizás era mejor esperar un poco más, dejar que las cosas siguieran su curso natural antes de provocar un terremoto en nuestras vidas. Así que continuamos encontrándonos en secreto, viviendo ese sentimiento intenso lejos de los ojos del mundo. En uno de esos encuentros, llevé un conjunto más elegante, una blusa de seda que se ceñía a mi figura, resaltando mi cintura, y una falda plisada que llegaba hasta las rodillas, con zapatos de tacón que hacían que mis pasos sonaran con un ritmo hipnótico, como un fetiche sutil por el sonido y el movimiento. Alejandro notaba estos detalles, sus ojos se detenían en mis accesorios, un collar delicado que colgaba cerca de mi escote, o las pulseras que tintineaban suavemente, y eso agregaba una capa de intimidad censurada, donde el deseo se expresaba en miradas y toques leves, como acariciar el borde de mi falda o admirar cómo mis zapatos realzaban mi postura, siempre manteniendo un tono de romance puro y no explícito, adaptado a las tradiciones mexicanas de cortejo respetuoso con un toque de pasión contenida. Hasta que un día, Alejandro tomó valor y reveló algo que me tomó por sorpresa. Me estás gustando más de lo que imaginaba posible, confesó, su voz cargada de emoción. Sentí mi estómago revolverse, mi corazón dispararse en respuesta, pero traté de mantener la calma. ¿Y qué significa eso?, pregunté vacilante. Él me miró a los ojos, su expresión seria. ¿Que no podemos escondernos más? Supe en ese instante que tenía razón. Habíamos llegado a un punto sin retorno. No podemos continuar así, acordé, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Ella merece saber la verdad. Alejandro suspiró, pasando las manos por su rostro. Lo sé. Solo temo que no lo acepte. Tragué saliva. Nos odiará al principio, admití, mi voz temblorosa. Pero prefiero que sepa la verdad a que siga viviendo una mentira. Él se quedó en silencio por un momento, observándome con una mirada cargada de incertidumbre. Finalmente, asintió. Tienes razón. Vamos a contarle juntos. Marcamos un encuentro con Isabella. En el momento en que llegó y vio a Alejandro allí, su expresión se volvió cautelosa. ¿Qué pasa?, preguntó desconfiada mientras se sentaba entre nosotros. Sentí mi corazón martillar contra mi pecho, mi boca seca. Respiré hondo y traté de reunir valor. Isabella, ¿el motivo real por el que me alejé de ti y de todo? Ella frunció el ceño, la preocupación evidente en sus ojos. ¿Qué fue?
Me estás asustando. Alejandro carraspeó y tomó la palabra, su voz firme pero cargada de emoción. Isabella, nosotros, estamos. Ella miró de uno a otro, la confusión estampada en su rostro. ¿Están qué? No podía demorar más, sintiendo mi valor vacilar. Tomé sus manos y hablé de una vez, antes de que la hesitación me venciera. Isabella, tu papá y yo, nos acercamos más de lo que debíamos. Y terminamos desarrollando sentimientos uno por el otro. Por un momento, todo quedó en silencio. Isabella nos miró, los ojos abiertos de shock. Era como si el tiempo se hubiera congelado a nuestro alrededor. Entonces, sacudió la cabeza lentamente, como tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó, su voz temblando. ¿Cómo puede ser real? Sé que parece imposible, intervino Alejandro, su voz suave pero firme. Pero es la verdad. No queríamos que pasara, pero pasó, y necesitábamos que lo supieras antes de que lo descubrieras por otra persona. Isabella parpadeó rápidamente, como luchando por mantener la compostura. ¿Por qué no me lo contaron antes? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Sentí un apretón en el pecho al ver el dolor en sus ojos. Sé que parece una traición, respondí, y esta vez no pude contener las lágrimas, comenzaron a rodar por mi rostro. Y entiendo completamente si nunca más quieres hablar conmigo. Pero necesitábamos ser honestos contigo. Te lo mereces. Ella sacudió la cabeza de nuevo, su respiración irregular. El peso de nuestra confesión parecía aplastarla. Finalmente, murmuró, necesito tiempo. Y entonces, antes de que pudiéramos decir más, se levantó y se alejó, dejándonos solos en el parque, atrapados en el silencio y el dolor de nuestra elección. En los días siguientes, Isabella me bloqueó en todas las redes sociales e ignoró mis innumerables intentos de contacto. Llamé varias veces, envié mensajes e incluso consideré aparecer en su casa, pero sabía que eso solo empeoraría la situación. Alejandro también reportó que ella estaba distante, llegando tarde, evitando conversaciones y cerrándose cada vez más. Era como si de repente hubiera construido un muro a su alrededor, y nada de lo que dijera o hiciera pudiera derribarlo. Pero entonces, una semana después, cuando ya empezaba a perder las esperanzas, mi celular vibró. El nombre de ella apareció en la pantalla. Mi corazón se disparó. Con dedos temblorosos, abrí la notificación, necesitamos hablar. Tragué saliva. ¿Qué significaba eso? ¿Sería un adiós definitivo, un desahogo lleno de rencor, o quién sabe, una oportunidad de redención? Sea como fuere, no dudé en responder, combinando un encuentro en el café donde solíamos ir. Caminé hasta el lugar con el pecho apretado y la mente llena de escenarios posibles. Cuando llegué, avisté a Isabella sentada en una de las mesas del rincón. Sostenía una taza de café entre las manos, pero parecía no prestar atención a la bebida. Había algo diferente en sus ojos, una mezcla de cansancio y... Hola, murmuré al acercarme. Ella levantó la mirada despacio e indicó el asiento frente a ella. Siéntate. Hice lo que pidió, mi estómago revolviéndose en anticipación. Me preparé para lo peor, pero para mi sorpresa, su voz sonó más calma de lo que esperaba cuando finalmente comenzó a hablar. Pasé toda la semana pensando en todo lo que me dijeron, dijo, su voz baja pero firme. Y me di cuenta de que no puedo simplemente borrar años de amistad y amor solo porque algo inesperado pasó. La sorpresa me invadió. La miré confusa. ¿Tú, no estás enojada? Isabella soltó un suspiro y esbozó una sonrisa triste. Claro que estoy enojada, admitió. Mucho. Pero también sé que los sentimientos son complicados. Si ustedes realmente se aman, entonces quizás eso sea lo más importante. Sentí un nudo en la garganta, mis ojos ardieron, pero contuve las lágrimas. Gracias, murmuré,
sintiendo un peso salir de mis hombros. Ella me analizó por un momento antes de continuar, su expresión volviéndose más seria. Pero eso no significa que va a ser fácil, advirtió, su voz ganando firmeza. Voy a necesitar tiempo para lidiar con todo esto, y ustedes necesitan prometer que van a ser cuidadosos con los sentimientos uno del otro y, principalmente, con los míos. Asentí rápidamente, sintiendo la urgencia de la promesa formándose en mis labios. Lo prometo. Nunca quise lastimarte, Isabella. Siempre has sido muy importante para mí. Ella sonrió levemente, y por un breve momento, vi un vislumbre de la amiga que siempre conocí. Lo sé, dijo. Y es por eso que voy a tratar de superarlo. El silencio que siguió no era más tan pesado, era lleno de comprensión y de un futuro incierto, pero quizás no imposible. Nos abrazamos, y por primera vez en semanas, sentí un vislumbre de paz. Sabía que nuestra amistad jamás sería la misma, y quizás nunca volviera a ser tan cercana como antes, pero también sabía que Isabella era lo suficientemente fuerte para superarlo, y que nuestro vínculo era demasiado profundo para ser completamente destruido. A partir de ese día, aprendimos a reconstruir nuestra relación poco a poco. El amor y el respeto que sentíamos unos por otros comenzaron a curar cualquier malentendido. Alejandro y yo decidimos seguir adelante con cautela. Sabíamos que el camino por delante sería difícil, pero también sabíamos que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. Los meses que siguieron fueron toda una jornada. La dinámica entre nosotros tres cambió para siempre, pero aprendimos a navegar por este nuevo territorio con cuidado y respeto. Isabella seguía siendo mi mejor amiga, aunque nuestra relación ahora era más madura, marcada por una nueva capa de entendimiento mutuo. Una tarde, mientras ayudaba a Isabella a organizar sus cosas, me sorprendió con una observación inesperada. «¿Sabes, Camila?», dijo doblando una blusa mientras hablaba. Al principio pensé que nunca podría lidiar con esto, pero ahora veo que ustedes dos realmente se aman, y eso me hace feliz. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Ella sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro. Lo estoy. Claro, todavía es un poco extraño a veces, pero sé que él merece ser feliz, y tú también. Sentí lágrimas brotar en mis ojos. Te quiero tanto, Isabella. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, respondió, jalándome para un abrazo apretado. Y yo también te quiero. A pesar de que sean unos ridículos, dijo riendo. Pero los quiero. Reímos juntas, y en ese momento sentí que finalmente habíamos encontrado un equilibrio. Pero justo cuando pensaba que todo se estaba acomodando, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono: sé más de lo que crees sobre ti y Alejandro. ¿Estás lista para que el secreto salga a la luz? Mi corazón se detuvo. ¿Quién podría ser? ¿Y qué significaba esto para nuestro frágil equilibrio? El futuro, que parecía prometedor, ahora colgaba de un hilo, dejando una pregunta dramática en el aire: ¿podríamos sobrevivir a esta nueva amenaza sin perderlo todo?